Urban Lab. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Sandoval y soy coordinador del próximo webinar ya en su tercera edición sobre modelado y simulación urbana a través de la plataforma Urban Lab. En estos webinars se trata el tema sobre cómo se puede reproducir el comportamiento de las ciudades adentro de una computadora, tanto para fines académicos como para el diseño de políticas públicas en materias de desarrollo urbano. En él se pueden reproducir y estudiar fenómenos como lo que viene siendo cambios de usos de suelo, tráfico, crecimiento de la mancha urbana, demandas de infraestructura, entre otros temas. En estos webinars se abren espacios a lo largo de un proceso de 2 horas, que es lo que tardan, para lo cual los que están presentes pueden hacerle preguntas al ponente relevantes al tema, en el cual a través de estas conversaciones se enriquece mucho finalmente el producto final de estos contenidos. En esta ocasión, como un complemento a las respuestas que ya di en su momento dentro del webinar, pero también como una forma para que los que estén pensando en inscribirse en el próximo webinar puedan tener una idea sobre los contenidos que se tratan. Recuerden, es este próximo 19 de mayo a las 12 horas tiempo del Pacífico, 14 horas Ciudad de México. Ojalá nos puedan acompañar. En esta ocasión voy a responder a 3 preguntas que se relacionan en sí a lo que viene siendo ya el análisis del mismo modelo y los resultados que arroja. La primera pregunta que me hacen es que si se puede dar la simulación a la inversa hasta llegar a este momento. A la inversa se refiere a lo siguiente: cuando hablamos de modelado y simulación casi siempre hablamos de lo que se denomina pronosticar, o a lo mejor también se usa una palabra mucho que es predecir. Es una palabra que no me gusta mucho utilizar porque te genera una muy alta expectativa y creer a ciegas de los resultados. Pero bueno, se habla mucho de finalmente saber qué va a pasar a futuro. Pero bueno, la pregunta que aquí me hacen, que es muy buena, es que si se puede empezar el modelo, vamos a decirle 20, 30 años atrás, y que el modelo finalmente a través de la simulación llegue a los resultados o al estado en que se está en el día de hoy. Y la respuesta es que sí, es un tipo de simulación que finalmente se utiliza para calibrar los modelos, en el cual siempre empezamos como a jugar con las condiciones iniciales del modelo, y lo que queremos es que queremos encontrar las medidas iniciales con las cuales el modelo, si lo adelantamos hacia futuro, nos vaya a dar finalmente la situación a la cual estamos al día de hoy, ¿no? Hay que diferenciar entre lo que viene siendo explorar este tipo de calibración y finalmente lo que viene siendo pronosticar, ¿no? A lo que me refiero es que cuando hacemos este tipo de retrodicción, así se les dice a veces, ¿no? Donde es partir del pasado, por ejemplo, en el año de 1960, y tratar de que la ciudad esté como está en el año 2020. Hay que ver exactamente, como cualquier otro modelo, qué es lo que queremos exactamente medir. Si queremos que el resultado sea llegar a la configuración de la mancha actual, de tal y como está la ciudad, va a requerir de mucha información y de mucha calibración muy fina, porque finalmente lo que queremos es llegar a un resultado muy puntual y muy particular, que viene siendo la forma de la mancha urbana. ¿Cómo estaba una ciudad que ustedes estén interesados en 1960 y que finalmente diga o que llegue a la conclusión de que esté exactamente igual como está en 2020, para inclusive ya después de ahí partir hacia futuro con más confianza y en base a que decir, bueno, está finalmente retrodiciendo resultados bastante positivos o congruentes, nos da mayor confianza para poder ya avalar futuros que todavía no sabemos y queremos hacerlo a través de lo que es el modelado, ¿no? Entonces, si queremos saber exactamente cómo es la mancha, va a requerir de mucha información y estar constantemente calibrando. Si, por ejemplo, queremos a través de métodos estadísticos pronosticar no tanto la configuración exacta de la mancha urbana, sino el tipo de mancha urbana. Por ejemplo, una mancha urbana de tipo dispersa o de tipo radial o de cierta configuración, donde el resultado no es exactamente la forma, una copia exacta de cada uno de los límites, sino que te genere una forma similar basado ya en ciertos indicadores. Pues estos trabajos de retrodicción pues van a ser un poquito ya más fáciles de poderlos llevar a cabo.
Otra pregunta que me hacen y que esta merecería una explicación bastante amplia que pues ahorita por las cuestiones de tiempo no podemos llevarla completamente a cabo, pero es una pregunta muy buena, que es cómo se realiza la calibración y validación de los modelos. Finalmente es calibración, es validación, pero también es verificación de los modelos, ¿no? Vamos a iniciar diciendo que un modelo se tiene que verificar y se tiene que validar. La verificación es simplemente revisar la consistencia interna de un modelo, es que el modelo funcione como se supone que lo programamos. Por ejemplo, una prueba de verificación es someter el modelo a situaciones en donde de antemano ya sabemos cuál es el resultado. Si el modelo está hecho de tal manera en el cual no debe de crecer, por ejemplo, una ciudad sobre el agua, que es un supuesto bastante obvio, y si de pronto al momento de ya ejecutar el modelo vemos que la ciudad se empieza a extender hacia el mar, pues realmente tenemos una falla de código. En algunos casos me ha sucedido por algunos errores de programación muy sencillos, pero bueno, uno tiene que finalmente prever todo ese tema. Por lo mismo, ¿cómo se hace estos procesos de verificación? Bueno, primero, uno cuando quiere modelar, uno quiere ya inmediatamente hacer el modelo completo, pero no lo más sano y lo más conveniente es que vayamos haciendo el modelo como por módulos, por partes, y cada parte y cada módulo irlo probando constantemente, y cuando ya está funcionando bien, ya lo vamos juntando con otros módulos que ya están funcionando constantemente. En el caso anterior, yo puedo hacer una prueba de un módulo en el que exclusivamente voy a verificar que el crecimiento urbano se dé solamente sobre el suelo y no sobre el mar, que puede suceder. Y ya cuando lo ponen diferentes pruebas extensas y extremas, y cuando constantemente el modelo nada más está creciendo en tierra y no en mar, ya sabemos que el código está bien y ya lo podemos verificar, y ya lo podemos ir juntando con otros módulos que también han sido probados constantemente. Entonces hay que ir de lo sencillo a lo complejo. Miren, normalmente también lo ideal es que el modelo lo hagan varias personas, que haya un especialista en programación, un urbanista, un sociólogo, etcétera. Y es muy importante finalmente que con el tiempo todos vayan acordando un mismo lenguaje, porque no es lo mismo lo que pueda significar una palabra para una persona que para otra. También me ha pasado ese proceso, es un proceso muy interesante, y es muy interesante también, por ejemplo, yo ver en el programador que ya empieza en su momento a hablar de temas como usos de suelo, densidades, lo que viene siendo coeficientes de ocupación, etcétera, y seguramente para el programador que a mí me escuche hablar sobre comandos particulares ya y lógicas de programación, que es un proceso natural que se da en los equipos multidisciplinarios, ¿no? También es muy importante en el proceso de verificación que se utilicen diagramas de flujo para que todos podamos estar de acuerdo en qué es lo que estamos hablando y sobre todo no perdernos en el proceso. A veces ya empezamos a agregar ya muchos módulos y se vuelve el modelo como una máquina con muchos engranes y con muchas piezas que se mueven, y hay que tenerlo muy en claro qué está sucediendo en el modelo. Hay gente que me ha pedido revisar sus modelos, y lo primero que hago es que me pasen un diagrama de flujo para saber exactamente qué están haciendo y en su momento dónde o en qué parte del modelo yo pudiera hacer algunas sugerencias. Y bueno, pues también el tema de probar por módulos independientes, que es un tema muy interesante en el tema de la verificación. Y la validación es que el modelo reproduzca de manera más fielmente posible el mundo real. Ahora, aquí hay que partir del supuesto de que todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Esa es una frase muy común que se usa en el argot del modelado, atribuido a George Box, donde finalmente un modelo obligadamente es una simplificación de una realidad, y dependiendo de la pregunta que vayamos a responder o que queremos responder, es lo que vamos a tomar de una realidad. Por ejemplo, si quiero modelar tráfico, no voy a representar el modelo el color de los automóviles, porque eso no es relevante.
a las preguntas que yo quiero obtener sobre o respuestas sobre congestionamiento, pero sí son relevantes, por ejemplo, la cantidad de automóviles o la velocidad que tienen. Entonces, dependiendo de la pregunta que queramos validar, van a ser los elementos que vamos a tomar del mundo real para poderlos comparar. Y estamos hablando de una validación que se llama face validation o una validación de que es aparente, y la otra es una validación empírica, ya basado finalmente en lo que vienen siendo datos y números. La primera, lo que viene siendo una validación en la apariencia, es simplemente ver el fenómeno del mundo real y ver el comportamiento del modelo y ver si el modelo representa de manera más fiel o se parece a lo que estamos viendo en el modelo. Por ejemplo, cuando estamos modelando, algo muy importante es el crecimiento de la mancha urbana. Cómo reproducir ese comportamiento se puede hacer de diferentes maneras, y finalmente lo que queremos ver es de que como está la ciudad, el modelo lo pueda representar con suficiente fidelidad, que se parezca a lo que estamos reproduciendo del mundo real. Y la validación empírica ya es finalmente ponernos de acuerdo y ver que a través de qué indicadores o a través de qué valores o medidas vamos a determinar si el modelo realmente está reproduciendo el comportamiento. Otra vez, yéndonos al tema de la mancha urbana, un valor numérico puede ser la cantidad de superficies. En el año 2020 tenemos 9,000 hectáreas de superficie de mancha urbana. Podemos hacer un trabajo en el cual empiecen 20 años atrás el modelo y que supuestamente en el año sintético 2020 exista la misma cantidad de superficie o una superficie muy, muy similar, ¿no? Y el tercer tema, lo que viene siendo calibración, es determinar precisamente con qué parámetros iniciales vamos a iniciar para que finalmente el modelo nos dé un resultado al cual estemos interesados en validar con el mundo real. Y eso implica hacer muchas y muchas y muchas pruebas, que finalmente NetLogo tiene una herramienta en la cual podemos ejecutar unas 1,000, 2,000, 3,000 simulaciones, y a través de procesos o de análisis estadísticos o de promedios, determinar un comportamiento precisamente promedio de todos los que nos puede arrojar, y ya en base a eso determinar si el modelo está validado con respecto a la comparación con el mundo real. Una última pregunta que me hacen es: ¿qué resultados antiintuitivos has encontrado? Esta pregunta lo hacen en el sentido de que cuando uno está modelando, hay un proceso que es muy conocido en el tema de sistemas complejos, que es un proceso emergente, que finalmente a través de lo que viene siendo la interacción de una gran cantidad de agentes empiezan a salir comportamientos que no pensábamos que iban a surgir. Esto aplica especialmente en el contexto del que es el modelado urbano y el tema de las políticas públicas, en el aspecto de que al momento de querer implementar una política pública, de manera no intencional podemos tener consecuencias o resultados no previstos o inclusive no deseados. Hay un caso muy importante en esto, que fue de los primeros ejemplos cuando incursioné en el tema del modelado de la simulación urbana. Yo vivo en la ciudad de Ensenada, México, y aquí tenemos un valle agrícola. En su momento, cuando estuve trabajando en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, puse a prueba una política pública que se había discutido mucho en su momento, de que en el valle agrícola, a raíz de que estaba pasando por un proceso de urbanización, y que hay una discusión de que finalmente se sigue dejando como agrícola o se empieza a urbanizar, etcétera, se barajeaba la posibilidad de que se trazara como un cordón o un cinturón que encerrara todo el valle agrícola, para que de alguna manera no permitir dentro de este cordón más urbanización. Bien, modelé finalmente en una primera herramienta que habíamos hecho este comportamiento. Primero, un escenario en el cual no tienes ese cinturón, y pues podías ver que en el tiempo simulado podías ver que el valle agrícola empezaba a ser urbanizado por usos comerciales, industriales, vivienda, etcétera, que era algo pues totalmente esperado. Y en el segundo escenario fue el tema de lo que viene siendo representar este cinturón. Y bueno, por un lado, pues tuvo un resultado
bastante esperado de que finalmente pues no pasó o no sucedió procesos de urbanización de ese cinturón, pero lo más importante y algo que no habíamos previsto era de que siempre nos centramos en el puro valle de Mañadero, queriéndolo proteger, pero como muchas veces pasa, no contextualizamos la política con su entorno. ¿Qué es lo que sucedió y qué es lo que pudimos ver en el modelo? Es que finalmente en el valle agrícola no se urbanizó, pero se empezó a urbanizar de manera muy acelerada y no prevista, sobre todo lo que viene siendo una península que está prácticamente adjunta a este valle. Es una península que tiene una característica muy particular, que está sujeta a lo que viene siendo movimientos por sismos, la atraviese una falla, tiene pendientes muy pronunciadas, y los asentamientos y los desarrollos que ya no estaban presentes en el Valle de Mañadero brincaron o pasaron a esta península, que era un comportamiento no previsto y no del todo deseado, sobre todo porque es muy restrictivo el crecimiento en esa zona. ¿Qué es lo que aprendimos de este tema? Es de que cuando vayas a contextualizar, cuando vayas a aplicar una política pública, siempre tienes que contextualizarla y tratar de ver qué efectos no deseados pudiera suceder a raíz de la misma, ¿no? Otro tema también en su momento fue cuando pusimos a prueba un programa parcial en una zona también aquí de la ciudad de Ensenada, que viene siendo un lugar que se llama el sector noreste, en el cual se había diseñado un instrumento de planeación y queríamos ponerlo a prueba a ver qué pasaba si finalmente se implementaba. Una de los temas, vamos a hablar dos, es de que el modelo de planeación y modelo de usos de suelo que se estaba proponiendo como programa a través de una carta urbana estaba produciendo un crecimiento expansivo y no deseado. La política en su momento fue compactar el crecimiento, pero este modelo estaba enseñando de que así como estaba, si se dejaba bajo las políticas públicas que se estaban proponiendo, todavía existía una posibilidad de que se extendiera la mancha urbana hacia una periferia con una extensión pues que no es ad hoc a las políticas públicas que en su momento se quisieron implicar. Y quiero aprovechar también porque curiosamente este modelo pronosticó de una manera adecuada una intención de crecimiento urbano. Al año de que hicimos este modelo estuvo pronosticando que podía haber crecimientos en ciertas partes de los sectores, y una de esas partes de los sectores fue prácticamente sobre un arroyo, y un año después precisamente vino una empresa queriendo desarrollar precisamente esa zona, que de alguna manera a través de esta acción validó el modelo en el aspecto de que estaba actuando, que estaba replicando de manera bastante fiel el mundo exterior o el mundo real. Esto es solamente una muestra de las preguntas que se han hecho en los webinars anteriores a través de la plataforma Urban Lab, en donde en una ventana de aproximadamente unas 2 horas de lo que dura cada webinar, se hacen unos momentos particulares para poder intercambiar ideas entre los presentes y un servidor sobre el tema de lo que viene siendo la modelación y simulación urbana. El link de inscripción se encuentra en el texto que acompaña a este video, recordando que es este 19 de mayo a las 12 horas tiempo del Pacífico, 14 horas Ciudad de México. Ojalá nos puedan acompañar. Gracias.